Para la viga en voladizo y la carga que se muestran en las figuras, determine, inciso A, la ecuación de la curva elástica para el tramo AB de la viga. Inciso B, la deflexión en B. Inciso C, la pendiente en C. Como pueden apreciar, estamos ante un problema que involucra deflexión en vigas. Nosotros sabemos que va a ser necesario determinar la ecuación de la deflexión en las vigas, y esta ecuación nosotros la representamos como la derivada al cuadrado de y con respecto a la derivada de x. Después vamos a tener que esto es igual a m en función de x, donde esta función m en función de x es lo que conocemos como ecuación de la curva elástica. Y lo vamos a dividir, desde luego, entre el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Esta es nuestra ecuación general, ingenieros. Sin embargo, de aquí nosotros no nos están dando el momento de inercia, ni tampoco nos están brindando el módulo de elasticidad. Toda nuestra expresión va a quedar en función de estos términos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para comenzar con la solución de este problema? Necesitamos determinar la ecuación de la curva elástica, y es justamente lo que yo voy a hacer a continuación. Como pueden apreciar, yo voy a decir entonces que mi función de momento, que es mi ecuación de la curva elástica, ¿cómo quedaría? Pues bien, para poder encontrar esta ecuación, presten mucha atención porque nos vamos a apoyar del método de singularidad. ¿Y cómo podemos llevar a cabo este método? Pues presten mucha atención. Yo debo de hacer un corte en algún punto de la viga, de preferencia en alguno de los extremos, sin tocar el final de la viga. Por ejemplo, yo voy a generar un corte más o menos por aquí. Observen que nosotros no podemos hacer cortes, ingenieros, sobre aplicaciones de las cargas, en este caso cargas puntuales o en los cambios de sección. Aquí tenemos un cambio de sección, por eso es que no podemos hacer el corte justamente en A. Yo lo estoy haciendo ligeramente a la derecha de A, muy ligeramente. Después, vean cómo tampoco podría hacer un corte aquí en B, porque es una discontinuidad en la viga. ¿Qué quiere decir? Que está dejando de aparecer una carga uniformemente distribuida. En pocas palabras, no podemos hacer cortes en las discontinuidades de la viga. ¿Y cuáles son estas discontinuidades? Cambios de sección, aparición de cargas o, en este caso, desaparición de cargas. Aquí en B podemos apreciar que hasta aquí va a llegar la carga en B. Hasta aquí termina. Entonces, por eso es que pusimos, o el autor puso una letra B, para indicar que hay una discontinuidad y que no podemos hacer cortes en B. Entonces, yo lo hice el corte ligeramente al lado de A. La pregunta es, ¿y qué tan al lado de A va a estar este corte? Pues la realidad es que yo no sé. Simplemente, como pueden apreciar ustedes, pues vamos a decir que, como no sabemos en qué punto exacto está nuestro corte, nosotros le vamos a llamar X. ¿Y qué quiere decir esta X? Pues bien, quiere decir que aquí va a valer 0, aquí va a iniciar el análisis de nuestra viga y hacia la izquierda va a ir aumentando ese valor de X. Sin embargo, podemos apreciar de que, como yo no sé en dónde está, simplemente le voy a llamar X. Ahora, lo que vamos a hacer para obtener esa ecuación de momento es como si es hacer una sumatoria de momentos que nosotros vamos a tener prácticamente aquí en el corte. Es como si yo dijera sumatoria de momentos en el corte igual a, y entonces vamos a comenzar a obtener dichos momentos. Por otro lado, también presten mucha atención. El corte yo lo pude haber hecho del otro lado. Y si yo lo hubiera hecho del otro lado, ¿qué hubiera pasado? Pues bueno, podrían apreciar que mi corte hubiera sido por aquí y a partir de A hasta este punto, nosotros sabríamos que inicia nuestra X. ¿De acuerdo? Aquí inicia nuestra X y el resultado final sería el mismo, la deflexión. Porque, por cierto, las funciones van a ser distintas, pero nos van a llegar al mismo resultado. Cualquiera de los dos lados que ustedes hayan cortado son correctos. Sin embargo, la recomendación es
cortar el lado que tenga menos fuerzas o que sean fuerzas más fáciles de obtener hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a trabajar con el corte en color rojo y ¿qué podemos apreciar? Que voy a considerar las cargas que hay a la derecha de mi corte. Claro que también podría considerar las que están a la izquierda, ya que el elemento está en equilibrio, pero no lo voy a hacer. Voy a considerar a la derecha. A la izquierda necesitaría conocer las reacciones que hay en el empotramiento y serían algunos cálculos adicionales. Por eso, mejor a la derecha y vean cómo conocemos todas las cargas. Como vamos a hacer una sumatoria de momentos en el corte que nosotros hicimos para obtener nuestra función de la curva elástica, entonces presten mucha atención. Por cierto, yo voy a decir que los momentos que vengan en esta dirección van a ser positivos. Entonces, veamos. ¿Qué pasa? Esta fuerza que nosotros tenemos en el extremo C, podemos apreciar que me va a dar un giro alrededor de mi corte en sentido, en este caso es horario. Y nosotros dijimos que fuerzas en sentido antihorario serían positivas. Eso quiere decir que vamos a tener una fuerza negativa. Y esa fuerza es de 2/3 de W por A. Sin embargo, presten atención porque hasta aquí es la fuerza, pero estamos haciendo sumatoria de momentos. Debemos de multiplicar esta fuerza por la distancia perpendicular que existe del punto de aplicación de la fuerza a donde estamos obteniendo momentos, que en este caso sería nuestro corte en A. Bueno, no es cierto, nuestro corte nada más no está en A nuestro corte. ¿Cuánto vale esa distancia entonces? Pues aquí nosotros podemos apreciar que va a tener un valor de X. No la conocemos, pero más adelante seguramente lo vamos a hacer. Después, tenemos una carga uniformemente distribuida y podemos ver que me va a dar un giro positivo porque ahora esta carga va hacia arriba. Vamos a poner, ahí está, el signo positivo. Ahora, hay que tener mucho cuidado para ver cómo vamos a tratar estas cargas por lo siguiente. Como saben, al tener una carga uniformemente distribuida, pues primero vamos a obtener la carga de esta, o más bien la magnitud de esta carga. Y como lo veíamos ya desde que obteníamos diagramas de momento y de cortante, para nosotros obtener la magnitud de esta carga que tenemos aquí, ¿cómo lo hacíamos? Obteniendo su área. Nosotros vamos a tener que es la base por la altura. La altura es de W. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la base, ya que como pueden ver, mi corte no está donde termina la carga. Está ligeramente a la derecha. ¿Qué tanto? La verdad, yo no lo sé. Eso quiere decir entonces, Inges, que nosotros no podemos decir de ninguna manera, observen, nosotros no podríamos decir de ninguna manera que la base va a ser o va a tener un valor de 2A. 2A, desde luego, sería desde el punto B hasta el punto A, pero resulta que nuestro corte no está hasta el punto A, sino que se encuentra hasta, bueno, a la derecha de A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto quedaría o cuánto sería el valor de la base? Pues presten atención porque nosotros necesitamos calcular el valor de la base, que es este valor que nosotros tenemos en color amarillo. Entonces, ¿qué valor tendría esta base? Bien, si ustedes observan, tenemos que todo hasta nuestro corte tiene un valor de X. Entonces, eso quiere decir que a esa X nosotros le vamos a quitar este segmento BC. ¿Y qué es lo que nos queda como resultado? Vean, nos quedaría el segmento B hasta el corte. Eso quiere decir, ingenieros, que la base nos va a quedar como X menos el segmento BC, que sabemos que tiene un valor de A. Y aquí está, ingenieros, este valor que acabamos de obtener de X menos A, vean cómo es la base justamente de nuestra carga uniformemente distribuida antes de llegar al punto A. Entonces, eso quiere decir que para obtener la magnitud de esta carga, vamos a multiplicar la base por la altura. En este caso, pues vamos a tener W, que es la altura, por la base que es de X menos A. Como pueden apreciar,
todos los términos están acompañados de una x, y eso se debe a que la función de momento que estamos encontrando está en función de x. Entonces, hasta aquí, base por altura, yo ya tengo la magnitud de la carga. ¿Pero qué sabemos? Sabemos que esa magnitud, desde luego que va a estar aplicándose en el centroide de ese rectángulo. Eso quiere decir que, más o menos, aquí se estaría aplicando esa magnitud de carga. Entonces, como pueden ver, hasta aquí nosotros ya tenemos la magnitud de la carga y nos hace falta determinar o multiplicar el brazo de palanca, la distancia perpendicular de nuestro corte hasta la aplicación de la carga. ¿Y cómo quedaría esto? Pues presten mucha atención. Como nosotros sabemos que esta carga uniformemente distribuida la estamos concentrando en el centroide AB, pues entonces, ¿cuánto sería esta distancia que tenemos desde nuestro corte hasta la aplicación de la carga? Pues muy fácil. Si ustedes observan, vamos a tener que toda la carga hasta nuestro corte es x menos a. Eso quiere decir que aquí vamos a tener x menos a entre 2. ¿Por qué? Porque vean, Inges, cómo pues está actuando justamente a la mitad del rectángulo. Y entonces, ingenieros, pues es lo que vamos a hacer justamente. Vamos a multiplicar por el brazo de palanca y vamos a poner que es x menos a, y desde luego que esto lo vamos a dividir entre 2. Ahí está, ingenieros. Como pueden ver, nosotros ya no tenemos ninguna carga adicional. Son todas las cargas que existen a la derecha de mi corte. Entonces, hasta este momento, acabamos de obtener esta función de singularidad. Pero presten mucha atención por lo siguiente. Vamos a volver a reescribir esa función y vamos a decir que m de x a qué sería igual. Pues vamos a tener que es menos 2/3 de w por a la x. Pero atención, aquí vamos a simplificar y ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener más 1/2 de w por x. Por cierto, vamos aquí a poner un paréntesis angular. X menos a, y esto nos va a quedar elevado al cuadrado. Y listo, ingenieros. Esta ecuación que nosotros acabamos de tener aquí es nuestra ecuación de la curva elástica de absolutamente toda la viga. Si yo intento, mucha atención, si yo empiezo a sustituir los valores de x en esta ecuación, voy a obtener los momentos. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor en el extremo C, recuerden que dijimos que nuestra viga empezaba del otro lado de nuestro corte. Quiere decir que aquí está el 0. El momento en 0, ¿cuánto valdría? Bueno, pues el momento en 0, veríamos que cuando x es igual a 0, este término se hace 0, este también, y entonces el momento en este punto tiene un valor de 0. Eso es correcto. Los invito a que hagan un diagrama de momento en esta viga para corroborar todos los valores que podríamos obtener a través de esta ecuación. Ahora, seguramente ya notaron que tenemos paréntesis angulares. Estos paréntesis convencionales no los vamos a necesitar para el método de singularidad. Y entonces, ¿qué quieren decir estos paréntesis angulares? Pues presten mucha atención porque claro que tienen su razón de ser. Cuando nosotros tenemos a través de este método de singularidad algún valor entre paréntesis angulares, eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que cuando nosotros obtenemos un valor que es negativo dentro del paréntesis angular, automáticamente lo vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Si aquí, por ejemplo, nosotros obtuviéramos un valor de menos a, entonces todo el término se va a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de sustituir. Por ejemplo, presten atención. Si yo quiero conocer a lo mejor acá en el punto A, el momento, que lo podríamos obtener de manera directa a través de la reacción en este punto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo diría que cuando x es igual a ¿qué? En este caso, ahora sí, ya que obtuvimos la función, nos olvidamos de nuestra x y de nuestro corte.
Entonces, cuando x es igual a 3a, como pueden ver aquí, ¿cuánto valdría ese momento? Pues bien, aquí vamos a multiplicar la x por 3a, este 3 con este 3 se va, a con a me queda a cuadrada, y tendríamos que esto es igual a 2w por a al cuadrado, más, aquí vamos a tener que es 3a menos a, vamos a tener 2a, 2 por 2 son 4, 4a entre 2 vamos a tener 2a, entonces vamos a tener 2wa al cuadrado, y esto lo podemos desde luego simplificar y tendríamos que ese momento tiene un valor de 4wa al cuadrado. Ese sería el valor del momento. Ahora, presten atención porque ¿qué pasa si yo digo que cuando x es igual a b? Digo, en este caso no es b, sería a, que es la distancia que existe desde 0 hasta b, sería a. Pues bien, si pueden apreciar, este término quedaría igual. Bueno, nos quedaría con una a al cuadrado y este término a menos a es igual a 0, todo el término se haría 0. Eso quiere decir que el momento en ese punto pues sería de menos 2/3 de w por a y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y listo. Esto sería el momento en este punto B. Y a través de esta ecuación nosotros vamos a poder obtener cualquier momento a lo largo de nuestra viga, como se acaba de apreciar. Pero bien, este no es el tema, nosotros necesitábamos determinar nuestra ecuación de singularidad. ¿Y cómo queda esta ecuación bueno, en este caso es la ecuación elástica de la curva, que es esta que tenemos aquí, que involucra al momento. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado el primer inciso, nuestra ecuación de momento en función de x. Ahora, vamos por el segundo inciso, que es la deflexión en el punto B y la pendiente en el punto B también como inciso C. Pues vamos a ver. Como saben, nosotros vamos a tener la segunda derivada de y o la derivada al cuadrado con respecto al de x al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? Este término que está de este lado lo voy a pasar hacia el lado izquierdo. Entonces, esta derivada lo vamos a pasar como e por i y vean cómo, desde luego que los valores son constantes porque no dependen de x. Y vamos a tener que es menos 2/3 de w a x más 1/2 de w por x menos a. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Observen cómo hasta aquí yo ya he sustituido los valores en mi ecuación. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial y es prácticamente, si utilizamos el método de variables separables, este de x al cuadrado lo vamos a pasar hacia el otro lado e integramos en ambos lados para poder obtener la solución. Al integrar, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener en este lado que es e por i, aquí no cambia. Y vamos a tener que aquí sería dy con respecto de x. Ahora, al integrar, aquí vamos a tener que es x al cuadrado entre 2. Eso quiere decir que vamos a tener 2, bueno, en este caso serían 2/6, pues vamos a ponerlo como 1/3. Entonces vamos a tener que es menos 1/3 de w por a, y aquí nos va a quedar x al cuadrado. Después, ¿qué vamos a tener? Pues aquí nosotros le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir. Entonces, tendríamos que la integral de esta expresión es x menos a al cubo entre 3, que al reducir términos, pues vamos a tener aquí 1/6 de w por x menos a, y aquí nosotros lo vamos a elevar al cubo. Y por cierto, vamos a tener más la constante de integración 1. Bello. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a volver a integrar esta expresión y vamos a tener nosotros e por i por y, porque vean cómo al integrar, pues los diferenciales se van. Después, aquí me quedaría x al cubo entre 3, pues vamos a tener menos 1/9 de w por a de x al cubo. Después vamos a tener más, ¿y qué pasa? Pues que aquí vamos a tener x menos a la cuarta entre 4. Entonces,
vamos a tener nosotros como resultado 1 entre 24 W de X menos a la cuarta más C1, pero al integrar esta constante C1, pues la va a tener o la vamos a multiplicar por X más C2. Y listo, ingenieros. Hasta aquí hemos encontrado la solución particular a nuestra ecuación diferencial, que es esta que tenemos aquí. Perdón, es la ecuación general a esta ecuación que tenemos aquí. Ahora vamos a determinar la solución particular a través de las condiciones de fronteras que tiene esta viga. Para determinar la ecuación, o más bien la solución particular, es necesario que nosotros utilicemos las condiciones de frontera. ¿Y cómo vamos a obtener estas? Muy simple. Nosotros podemos apreciar que nuestra viga inicia en el punto C. Aquí está el 0, de acuerdo a donde hicimos nuestro corte. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a decir que cuando X es igual a 3A, porque pueden ver cómo la X, o bueno, como en este punto, en el punto A, la longitud de la viga es de 3A. Entonces vamos a decir que cuando X es igual a 3A, ¿qué valores tendríamos aquí en el empotramiento? Pues bien, nosotros vamos a tener que la deflexión es igual a 0. ¿Y por qué decimos que la deflexión es igual a 0 en el empotramiento? Esto se debe a que a lo largo del estudio de la mecánica de materiales que hemos hecho hasta ahora, hemos considerado que los apoyos son apoyos fijos, indeformables. Y como podemos apreciar, este apoyo que tenemos en A, pues no va a ser la excepción. Claro que también va a ser un apoyo y es totalmente indeformable. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la deflexión en cualquier apoyo, ingenieros, va a ser de 0. También tenemos otra condición de frontera aquí en este empotramiento. Resulta de que si nosotros pudiéramos más o menos graficar cómo sería la deflexión de esta viga, nos daríamos cuenta que vendría más o menos primero así y después empezaría a bajar esa deflexión. Recuerden que la deflexión es la dimensión o más bien la longitud que existe desde el eje neutro antes de cargar la viga hasta, o la longitud vertical, hasta la deformación de esta viga. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pendiente podemos apreciar que vean, esta pendiente que nosotros estamos obteniendo en estas expresiones, pues sería prácticamente la pendiente del eje neutro. Este negro sería, esta línea que está en color negro sería mi pendiente del eje neutro. ¿Y qué podemos apreciar entonces de esta línea en el punto A, que es totalmente horizontal? De hecho, no hay manera de que cambie la pendiente, ya que está dentro del empotramiento. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que cuando tenemos un empotramiento, la pendiente justamente en el empotramiento, claro que también va a tener un valor de 0. Y listo. Son las únicas condiciones que nosotros conocemos y a través de estas es que vamos a determinar una ecuación o una solución particular. Para encontrar una solución particular es necesario determinar estas constantes y para ello acabamos de obtener las condiciones de frontera en la viga. Entonces, vamos a obtener estas constantes. Primero, vamos a encontrar la constante a través de la pendiente. Y es esta ecuación, mi ecuación de pendiente, como ustedes recordarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta ecuación de la pendiente, nosotros vamos a sustituir tanto θ igual a 0 como x igual a 3a para poder determinar la constante C1. Y vamos a hacerlo. ¿Qué tendríamos? Sabemos que como la pendiente es igual a 0, todo este término sería igual a 0. Entonces vamos a tener que sería 0 igual a menos un tercio, este es negativo, menos un tercio de W por A, y sabemos que la X en ese punto que queremos encontrar o que se encuentran estas condiciones de frontera es 3A. Esa es la ubicación. Después, ¿qué tendríamos? Pues tenemos que elevar esto al cuadrado. Vamos a tener que es más un sexto de ¿qué? Pues un sexto de W por, ¿qué tendríamos aquí? X, que en este caso sería 3A, menos A. Esto lo vamos a elevar al cubo
y vamos a tener más C1. Entonces vamos a reducir estos términos, Inges. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener que es 3 por 3 serían 9, ¿de acuerdo? 9 entre 3 pues nos da 3. Entonces aquí vamos a tener que sería menos 3 W por A. Aquí me quedaría al cuadrado, por la A pues vamos a tener que quedaría al cubo. Después vamos a tener que es más. ¿Y aquí cómo quedaría? Pues vamos a tener por este lado que serían 3A menos A, tenemos 2A. Entonces nos quedaría 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 sextos. 8 sextos, pues le podemos sacar mitad y vamos a tener 4 tercios. ¿De qué? Pues 4 tercios de W. Y en esta ocasión, como tenemos A solamente, pues nos quedaría como A al cubo. Y de aquí vamos a sumarle más C1 y recuerden que todo esto, ingenieros, es igual a 0, porque la pendiente, como ya lo habíamos mencionado, es igual a 0. Y podemos reducir más estos términos. Podemos apreciar que estos términos son semejantes. Entonces, tenemos menos 3 más 3 cuartos, eso nos da un valor de menos 9 cuartos, pero al pasarlo hacia el otro lado y despejando C1, pues vamos a tener un valor de constante C1 de W que va a multiplicar a A. Y esto va elevado al cubo desde luego. Y hasta aquí nosotros ya hemos determinado la segunda constante de integración. Ahora, como ya tenemos C1, bueno, de hecho es la primera, como ya tenemos C1, ahora lo que vamos a hacer es utilizar otra condición de frontera para poder determinar la segunda constante de integración. ¿Y qué condición de frontera es la que nosotros vamos a utilizar entonces? Como pueden apreciar, vamos a tener una condición de que cuando x es igual a 3a, entonces la deflexión es igual a 0. Y justamente aquí la vamos a poner. Cuando x es igual a 3a, entonces la deflexión es igual a 0. Esto quiere decir entonces que estos valores, tanto de x como de y, nosotros los tenemos que sustituir en esta ecuación de la deflexión para ponerla como condición de frontera. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Primero, la deflexión es igual a 0, por lo tanto, todo el término de la izquierda va a ser igual a 0. Después vamos a tener que es menos un medio, bueno, en este caso es menos un noveno, mejor dicho, de W por A, y aquí vamos a multiplicar por 3A. Recuerden que ese es el valor de X. Vamos a elevar al cubo, más 1 entre 24, W, ¿y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 3A menos A, y esto va elevado a la cuarta, más C1. ¿Y C1 cómo nos quedaría? Nos quedaría como 5 tercios de W por A al cubo, pero como pueden apreciar, esto va multiplicado por X, y sabemos que X es igual a 3A. Después vamos a tener más C2, y listo. Como ustedes pueden apreciar, pues vamos a tener una ecuación con una sola incógnita. Sin embargo, nosotros podemos hacer algunas simplificaciones en estos términos que ya tenemos. Por ejemplo, en este término, pues vamos a tener que es 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 entre 9, pues vamos a tener que es 3. Al cubo por A, pues vamos a tener que es A a la cuarta. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a tener el siguiente valor. Vamos a tener que este valor de aquí es de menos 3, W por A, y esto va a quedar a la cuarta. Después, ¿qué valor vamos a tener? Como pueden apreciar, pues vamos a tener un valor positivo, y aquí nos quedaría como 2A. 2A elevado a la cuarta, pues tendríamos que es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Vamos a tener 16 entre 24, W por A la cuarta. Eso quiere decir que nosotros, si simplificamos, pues vamos a tener como resultado 2 tercios, y esto nos va a quedar de W por A la cuarta. Después podemos apreciar que tenemos otro signo positivo. ¿Y ese signo cómo nos quedaría?
Pues vamos a tener que este 3 con este 3 se van a dividir y se van a hacer un 1. Entonces vamos a tener que es más 5, W por a la cuarta, más C2. Al final de cuentas, todo esto es igual a 0. Recuerden que la deflexión habíamos dicho que era igual a 0. Bien, ingenieros, ahora, de aquí nosotros vamos a despejar C2 y hay que recordar lo siguiente. Nosotros tenemos números o más bien términos semejantes. Vean cómo todo está en función de W por a la cuarta. Si nosotros hacemos esta sumatoria de todos estos términos y pasamos esa sumatoria hacia el otro lado, pues vamos a tener un valor de la constante 2 de menos 8 tercios de W por a la cuarta. Y listo, ingenieros. Con esto nosotros, ahora sí, hemos determinado nuestra segunda constante de integración. Ahora, como ya conocemos estas constantes de integración, pues lo que podríamos hacer ahora es pasar de la solución general, que es estas que nosotros ya obtuvimos, a unas soluciones particulares, tanto para la pendiente como también para el tema de la deflexión. Vamos a escribir entonces la solución que nosotros tenemos como solución particular para la pendiente. Entonces, sustituyendo los términos de esta ecuación, que recuerden que esta es la pendiente, y sustituyendo el término C1, vamos a tener lo siguiente. Primero, vamos a tener nosotros que es E por I, y esto desde luego que estaría multiplicando la derivada de y con respecto de x, pero en lugar de poner esa expresión voy a ponerla como pendiente. Después vamos a tener que es menos un tercio de w por a, y esto lo vamos a multiplicar por x al cuadrado. Después vamos a tener que es más un sexto de w, abrimos paréntesis angulares, y vamos a tener que es x menos a, y esto va a ir elevado al cubo. Después vamos a tener más la constante C1, que es de 5 tercios, que va a multiplicar a w por a al cubo. Y listo, ingenieros. Observen cómo todos los términos son exactamente iguales, solamente agregamos C1 para encontrar esa solución particular. Y entonces, Inges, a través de esta ecuación, nosotros vamos a poder conocer la pendiente en cualquier punto de la viga. Y es justamente lo que vamos a hacer. Observen, a nosotros el problema nos está pidiendo determinar la pendiente en el punto B. Recuerden que nuestra viga empieza en este punto, aquí está el 0. Eso quiere decir que la distancia que hay desde C, que es donde inicia la viga, de acuerdo a nuestra convención inicial, pues podemos apreciar que la distancia de C a B pues es A. Es decir, el punto B va a tener una longitud de A. Para encontrar la pendiente en este punto B, pues entonces lo que tenemos que hacer es decir, quiero encontrar la pendiente cuando X es igual a A. Y listo. Vamos a sustituir los valores en esta ecuación. Vamos a tener que es E por I. Después lo vamos a multiplicar por teta. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener menos un tercio de W, a al cuadrado, pues es a cuadrada por a. Vamos a tener que es a al cubo. Después vamos a tener más un sexto de W, y aquí pues podemos apreciar que a menos a va a ser 0. Todo el término lo vamos a quitar entonces. Y vamos a tener más 5 tercios de W por a al cubo, que recuerden que ese es el valor de nuestra constante. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que al sumar estos términos, porque si ustedes observan, son términos semejantes, pues vamos a tener un valor de 4 tercios de W por a al cubo. Y listo. Aquí nosotros vamos a tener el valor de nuestra pendiente. Esto es en el punto B, que es donde nos lo estaban solicitando. Ahora, nos vamos a pasar a la deflexión en el punto B. Y es algo similar. Primero, vamos a escribir la solución particular de esta ecuación de la deflexión. Prácticamente, para expresar esta solución particular,
necesitamos sustituir las constantes C1 y C2 en la ecuación y nos va a dar la solución particular. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Y cómo nos quedaría esta solución? Pues vamos a tener prácticamente que E por I, y recuerden que ahora ya es la deflexión, por lo tanto vamos a multiplicar por Y, igual a menos 1 noveno, que va a estar multiplicando a W por A por X, y esto va a estar elevado al cubo. Después vamos a tener que es más 1 entre 24, que va a estar multiplicando a W, abrimos paréntesis angulares, y vamos a tener que es X menos A, y esto va a estar elevado a la cuarta. Después vamos a tener que es más 5 tercios, y vamos a multiplicar a W por A. Esta A está elevado al cubo y la vamos a multiplicar por X. Después vamos a tener menos la constante 2, que es de 8 tercios. Y estos 8 tercios pues están en función de W por A la cuarta. Y listo, ingenieros. Como pueden ver, esta va a ser mi solución particular para la deflexión. Entonces, ahora, como a mí me están pidiendo calcular la deflexión en el punto B, pues sabemos que X es igual a A cuando analizamos el punto B. ¿Y cómo nos quedaría esta ecuación? Pues bien, vamos a tener que es E por I por la deflexión, y esto nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener menos 1 noveno de W por A, como aquí vamos a sustituir la A en lugar de la X, pues vamos a tener A al cubo por A, pues nos quedaría como A la cuarta. Después vamos a tener más A menos A, todo lo que está dentro de este paréntesis es 0, por lo tanto este término va a ser igual a 0. Después vamos a poner que es más, y tenemos que es 5 tercios de W por A la cuarta, menos 8 tercios, también es de W por A la cuarta. Y como pueden apreciar ustedes, Inges, pues nos damos cuenta de que todos los términos son semejantes. Vamos a tener W por A la cuarta, y eso quiere decir que, claro que se pueden sumar de manera directa. Entonces, ¿cómo va a quedar este resultado? Pues vamos a tener que es menos 10 novenos, que van a multiplicar a W por A la cuarta. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado lo que nos piden, que es el inciso A y el inciso B. Sin embargo, no hemos despejado completamente ni a la pendiente ni a la deflexión. Para despejarlas y expresar nuestro resultado final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pasar E por I al otro lado, y eso quiere decir que vamos a tener que la pendiente ¿a qué es igual? Pues vamos a decir que esta pendiente es igual a 4 W por A al cubo entre 3 E por I. Y en la parte de la deflexión, ¿cómo nos quedaría? Pues algo similar. Vamos a tener que en el numerador, por cierto, aquí vamos a poner el signo negativo, porque es negativa la pendiente, digo la deflexión, eso quiere decir que va hacia abajo, y vamos a tener que es menos 10 W por A la cuarta, y eso lo vamos a dividir entre 9 E por I. Y listo, ingenieros, ahora sí, con esto hemos determinado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.